Muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar el tema 6 con este primer vídeo. El tema 6 consiste en resolución de triángulos y vamos a empezar el tema explicando lo que son razones trigonométricas, que es algo, o definiendo, mejor dicho, lo que son las razones trigonométricas de un ángulo agudo, que es algo que ya visteis en cursos anteriores, ¿vale? Entonces, el punto 1 del tema sería razones trigonométricas de un ángulo agudo. Y para definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo necesitamos partir de un triángulo, ¿vale? Entonces cogemos, dibujamos un triángulo rectángulo, en donde le vamos a llamar a este vértice, B y C a este de aquí, y vamos a considerar el ángulo agudo alfa del dibujo. Entonces, para definir el seno de un ángulo agudo, lo que hacemos es dividir el cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto sería este de aquí. Entonces sería el segmento BC partido de AB. Esa sería la definición del seno del ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Si definimos el coseno del ángulo agudo sería cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y esto sería el lado AC partido del lado AB. Vamos a borrar un momentito. AC partido de AB. Vale. AC partido de AB. Y por último, definimos la tangente. La tangente es dividir los dos catetos. Es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Es decir, en la figura que tenemos sería BC partido de AC. ¿Vale? El cateto opuesto del ángulo es el que está siempre enfrente y el contiguo es el que está tocando al ángulo, el que forma el ángulo en cuestión, ¿no? Bien, si en vez de ese ángulo alfa considerásemos el ángulo que se forma en el otro lado del triángulo, pues el cateto opuesto sería este y el contiguo sería este. ¿Sí? Vamos a borrar esto para dejarlo limpio. Y existen una serie de relaciones que, valga la redundancia, relacionan estas razones trigonométricas. Vamos a dar dos, ¿vale? Le llamamos relaciones fundamentales. Las relaciones fundamentales son: la primera, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre da 1. Y la segunda, que me relaciona la tangente con el seno y el coseno, es que la tangente de un ángulo es igual al seno partido del coseno. Vamos a demostrarlas. Para demostrarlas necesitamos tener también presente el triángulo. Lo voy a volver a dibujar aquí. Recordad que esto era A, B y C. Y vamos a hacerlo pues de este ángulo alfa, ¿vale? Entonces, el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, de como lo habíamos definido antes, sería BC partido de AB al cuadrado más AC partido AB al cuadrado. Haciendo cuentas, como el denominador es el mismo, que quedaría AB elevado al cuadrado, pues me quedaría arriba BC elevado al cuadrado más AC, más, AC
elevado al cuadrado. Y si nos fijamos en el triángulo, BC elevado al cuadrado más AC elevado al cuadrado sería esto más esto al cuadrado, que por el teorema de Pitágoras sería igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, sería igual a AB elevado al cuadrado, con lo cual esto sería igual a 1, como queríamos demostrar. Esta sería la demostración de la primera relación fundamental. Y la segunda, si yo cojo seno de alfa partido de coseno de alfa, con la definición que habíamos antes, pues seno de alfa era BC partido de AB y el coseno es AC partido de AB. Esto es un castillo de fracciones, se multiplica producto de extremos por producto de medios, con lo cual me quedaría BC por AB, estoy multiplicando este por este, ¿no? Y abajo me quedaría AC por AB, estoy multiplicando este por este. Bien, voy a borrar. Simplifico el AB, porque es lo mismo, y me quedaría BC partido de AC, que precisamente era la definición que habíamos dado de la tangente, con lo cual el seno es igual a la tangente. ¿Vale? Esto es lo que es algo que ya sabéis de cursos anteriores. Espero que no haya problemas. Si hay problemas ya sabéis dónde encontrarme para preguntarme. Y lo que vamos a pasar ahora es a definir las razones trigonométricas primero de cualquier ángulo, pero primero, antes de empezar a calcular razones trigonométricas de un ángulo del segundo cuadrante, del tercer cuadrante o del cuarto cuadrante, vamos primero a hacer una tabla de las razones trigonométricas de los ángulos del primer cuadrante y los ángulos que coinciden con los ejes de la circunferencia goniométrica. Entonces, acaba de aparecer el concepto de circunferencia goniométrica. Razones. Y vamos a ver en qué consiste eso. Razones trigonométricas. De cualquier ángulo. Vale. Os decía que aparece el concepto de circunferencia goniométrica, y la circunferencia goniométrica es una circunferencia en la que nos orienta para calcular precisamente estas razones trigonométricas. Entonces vamos a hablar de ella, ¿vale? Vamos a dibujarla aquí. Voy a hacer aquí unos ejes de coordenadas. Perfecto. Y ahora una circunferencia aquí fuera para que me quede después bien centrada. A ver, un momento, que no se me movió. Así. Y la muevo ahora y la centro. Más o menos ahí. Bien. Fijaros una cosa. Por comodidad, nosotros suponemos que esta circunferencia es de radio 1. Se podría utilizar con cualquier radio, pero suponemos radio 1 porque nos facilita el cálculo, simplemente. Como sabéis, aquí esto está dividido en 4 cuadrantes, ¿no? Este cuadrante de aquí sería el primero, este sería el segundo, el tercero y el cuarto. Bien. Los ángulos en la circunferencia goniométrica se empiezan a medir desde aquí, desde este punto. Si yo lo mido hacia arriba, los ángulos se miden en positivo, y si lo mido hacia abajo, se miden en negativo. ¿Vale? Este de aquí, voy a pasar al color azul, este de aquí sería el ángulo 0, este el ángulo de 90, el de 180 y el de 270 y el de 360, que coincide con el ángulo 0, y después empezaría a dar vueltas. Bien, fijaros lo que sucede si yo cojo un punto cualquiera del primer cuadrante, el que sea,
yo puedo formar, voy a hacerlo bien, yo puedo formar un triángulo uniendo el punto y bajándolo al eje. Este punto tiene de coordenadas x, y, ¿no? Porque es un punto cualquiera. Luego, esto de aquí sería x y esto sería y. Aquí se forma un ángulo, alfa. Y como el radio de la circunferencia es 1, la hipotenusa mide 1. ¿Cuál sería el seno de alfa? Pues el seno de alfa es cateto opuesto, que es y, partido por 1, que es igual a y. Es decir, en la circunferencia goniométrica, el seno del ángulo coincide con la componente y del punto. Y el coseno sería x partido por 1, que es x. El coseno del ángulo coincide con la componente x del punto. Es decir, ¿qué me da a mí la circunferencia goniométrica? Que si yo cojo un punto de la circunferencia, el seno va a ser la x de ese punto y el coseno, perdón, al revés, el seno va a ser la y del punto y el coseno la x del punto. ¿Vale? Eso es importante porque eso ya me sirve para calcular ángulos cuyos puntos no sean decimales, los componentes, quiero decir. Si voy a pasar a un color distinto, a color verde, este punto de aquí va a ser el punto 0, 1, porque es radio 1. Este punto de aquí va a ser el 1, 0. Este punto de aquí va a ser el 0, menos 1. Y este punto de aquí va a ser el menos 1, 0. Como la y es el seno del ángulo y la x es el coseno, ya sabría cuál es el seno y el coseno de 0, 90, 180 y 270. Entonces vamos a hacer la tabla que os decía y la vamos a ir rellenando. Vamos allá. Vamos a coger así, así, y vamos a hacer aquí el seno, aquí el coseno, y voy a meter la tangente también, que no sería más que dividir uno entre otro. Los ángulos que vamos a calcular sería el ángulo 0, el de 30, 45 y 60, y después los ángulos que forman los ángulos rectos, que serían el de 90, el de 180, el de 270 y por último el de 360, que coincide con el de 0. Bueno, fijaros, ya podríamos rellenar parte de la tabla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ángulo 0 sería este valor de aquí. Con lo cual, si es ese valor de ahí, este sería el punto. Y como el seno es la y y el coseno es la x, si el punto es el 1, 0, pues el seno es 0 y el coseno es 1. Y si divido 0 entre 1 me da 0. De momento nos saltamos 30, 45 y 60 y os lo explico después cómo sería. El de 90, me voy al ángulo de 90, como el punto es el 0, 1, pues sería el seno es 1, el coseno 0, y al dividir 1 entre 0 no existe, con lo cual no existe la tangente. El de 180 es el punto menos 1, 0, con lo cual el seno vuelve a ser 0, el coseno menos 1, y al dividir 0 entre menos 1 me da 0. El de 270, que es este de aquí abajo, sería el 0 menos 1, con lo cual sería el menos 1, 0, y la división no existe porque estaría dividiendo entre 0, y el de 360 coincide con el de 0, con lo cual sería 0, 1, 0. Estos valores de aquí, ¿vale?, dan decimales, pero hay una regla mnemotécnica para acordarnos de cuáles son. Y es muy sencillo, es importante el orden, es importante que estén ordenados así, 30, 45, 60, de menor a mayor, y que esté arriba el seno y abajo el coseno. Entonces hacemos lo siguiente, fijaros, en el seno ponemos 1, 2, 3, y en el coseno al revés, 3, 2, 1. Le aplicamos la raíz cuadrada a todos y todos los dividimos entre 2. Y esos serían los valores del seno, coseno y tangente de esos ángulos. Teniendo en cuenta que raíz de 1 es 1, pues esto es lo mismo que un medio y esto es lo mismo que un medio. Evidentemente no le ponemos la raíz, ¿no? ¿Cómo calculo la tangente? Pues dividiendo. Y si yo divido un medio entre raíz de 3 partido por 2 me va a dar 1 partido de raíz de 3, que si lo racionalizo lo puedo dejar así. Esto
al dividir me da lo mismo, es el mismo número, perdón, me da 1, y el otro es raíz de 3. Y esta es la tabla que nosotros debemos conocer para acordarnos de cuáles son el seno, coseno y tangente de estos ángulos, que solo son 3, más los ángulos de 0,90, 180, 270 y 360, que eso simplemente es dibujar una circunferencia y poner el punto, nada más. Aquí no os tenéis que saber la tabla de memoria. Simplemente tenéis que acordaros de esta parte de cómo se construye, ¿no? Lo de 1, 2, 3, 3, 2, 1, aplicar raíz y dividir entre 2. Con esta tabla estamos en condiciones de explicar cómo se calculan los ángulos del resto de los cuadrantes, ¿vale? Una cosa que os quiero comentar, voy a aprovechar, bueno, voy a hacer otro dibujo aquí por aquí abajo. Voy a sacar otros ejes de coordenadas. No necesito ahora un dibujo muy grande, así que uno más pequeñito. Y por aquí pongo el círculo, así. Un momento, no me gusta, lo voy a hacer de nuevo. Pongo el círculo, así me gusta. Bien. Bueno, no me dejo moverlo. Lo hago de nuevo, no pasa nada. A ver, pongo el círculo, así. Y ahora lo muevo, lo centro. Fijaros una cosa. Gráficamente, ¿vale? ¿Cuál es la tangente de un ángulo? Pues muy sencillo. Voy a dibujar aquí una recta tangente en el punto 1, 0, que es esta de aquí. Y precisamente la tangente de un ángulo, lo voy a pintar en azul, es si el ángulo es, si el punto está aquí, pues la tangente consiste en unir el origen con el punto, prolongarlo hasta donde corte esta recta verde, que la voy a prolongar por aquí. Y este valor de aquí sería la tangente de alfa. ¿Vale? Si cojo de este cuadrante, por ejemplo, lo prolongo con el origen, y este valor de aquí sería la tangente de alfa. Esa es la idea de cuál es la tangente de un ángulo. Y por último, antes de meternos también con definir cómo se calculan los ángulos del segundo, tercer y cuarto cuadrante, nos interesa también conocer los signos del seno, coseno y tangente en cada uno de los cuadrantes. Claro, fijaros que el seno, coseno y tangente no es más que estudiar el signo de la x y de la y, porque una vez que sé el seno de la x y de la y, sé el signo del seno y del coseno, y sabría el signo de la tangente, que es multiplicar los signos, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a dibujar de nuevo una circunferencia. Lo voy a hacer en azul, perdón. Voy a moverla un poco para que no quede tan pegada. Ahí. Ahí. Vale. Un poco más pequeña, no necesitamos tanta historia. Y cojo la circunferencia por aquí. Vale. Opa, me quedo así un poco achatada. Y la movemos que quede bien centrada. Vamos a ver. Más o menos por ahí. Bien, repito. ¿Qué me interesa? Estudiar el signo simplemente. Vamos a ir con el primer cuadrante. Vamos a ver en el primer cuadrante qué signo tendría el coseno, el seno y la tangente. ¿Vale? Cojo un punto. Lo voy a hacer aquí en negro, por ejemplo. Un punto del primer cuadrante. Y dibujo su triángulo. Entonces, fijaros que... ¡Ey! ¿Qué pasó? Disculpad que cambié de nuevo sin querer esto. Fijaros que la X sería esta y esta sería la Y. La X está
en la parte positiva y la y también está en la parte positiva. Entonces, tanto la x como la y es positiva, con lo cual, si me vengo aquí, el seno y el coseno también van a ser positivos. Y al multiplicar más por más, me queda que la tangente también es positiva. ¿Vale? Estos serían los signos, en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante vamos a dibujar un punto del segundo cuadrante en rojo. Y para dibujar un punto en rojo, para dibujar un punto del segundo cuadrante lo cojo simplemente y dibujo su triángulo correspondiente. Claro, aquí la x queda en la parte negativa y la y en la parte positiva. Luego la y es positiva y la y era el seno, entonces el seno de alfa es positivo. Y la x es negativa, que era el coseno de alfa es negativo. Al multiplicar más por menos me da menos. Este serían los signos en el segundo cuadrante. Vamos a ponerlo todo en rojo, así queda todo bien. Segundo cuadrante. Para estudiar el tercer cuadrante me voy a cambiar pues al color azul, por ejemplo. Y vamos con el tercer cuadrante. Cojo un punto del tercer cuadrante. 1, el triángulo, y resulta que la x queda en la parte negativa y la y también. Con lo cual, tanto el seno como el coseno van a ser negativos. Luego la tangente va a ser positivo. Menos por menos más. Estos serían los signos del tercer cuadrante. Y para el cuarto cuadrante voy a coger ahí estamos. El color verde. Dibujo un punto del cuarto cuadrante. La x queda en la zona positiva y la y en la zona negativa, con lo cual, si la y es negativa, el seno va a ser negativo. Si la x es positiva, el coseno va a ser positivo y la tangente es negativo, porque más por menos es menos. ¿Vale? Recordad que los ángulos del primer cuadrante son ángulos que están entre 0 y 90. Los del segundo cuadrante son ángulos que están entre 90 y 180. Los del tercer cuadrante son ángulos que están entre 180 y 270. Y los del cuarto cuadrante son ángulos que están entre 270 y 360. ¿Vale? Bien, tenemos los signos estudiados. Sabemos cuáles son los ángulos, los senos, cosenos y tangentes del primer cuadrante. Vamos entonces a ver cómo se estudiaría, cómo se calcularía los ángulos del segundo, del tercer y del cuarto cuadrante en función de los del primero. ¿Vale? Y vamos allá. Para eso vamos primero con los ángulos del primer cuadrante. Lo voy a hacer en negro. No, perdón, ángulos del segundo cuadrante, porque del primero no hay nada que ver. Ángulos del segundo cuadrante. Bien, necesito de nuevo la circunferencia goniométrica, así que la vamos a dibujar. Vamos a centrarlo un poquito así. Y ahora el círculo, vamos a ver. Y lo centramos en los ejes. Más o menos ahí. Bien, estamos en un ángulo del segundo cuadrante, ¿vale? Con lo cual, voy a hacer en rojo, es este valor de aquí. Por ejemplo, este punto. Es un ángulo cualquiera, ¿vale? Yo lo que quiero calcular es su seno y su coseno. Y lo vamos a hacer todo por simetría. Fijaros, yo uno aquí y lo que quiero calcular es este valor de aquí, que sería su seno, y este valor de aquí, que sería su coseno. Para eso me voy al simétrico, voy a pasar al azul, y el simétrico, si lo dibujo bien, pues sería este de aquí. Y claro, yo si conozco
este ángulo de aquí, alfa, lo podría relacionar, porque fijaros que el seno del punto que teníamos aquí dibujado en rojo, el seno era este de aquí, que va a coincidir con este seno. Y el coseno era este de aquí, que va a coincidir con este coseno, pero cambiado de signo, porque uno es positivo y otro es negativo. Entonces, el ángulo que inicialmente voy a dibujar en verde, nosotros queremos calcular, es este ángulo de aquí. Y yo tengo que relacionar ese ángulo con el valor de alfa que está en azul. Bueno, fijaros lo que sucede. Ese ángulo, el seno del... A ver, aquí. Le voy a llamar a ese ángulo beta, el ángulo que quiero calcular, el seno de beta. Es lo mismo, yo lo puedo escribir como el seno de 180 menos alfa. ¿Por qué? Pues fijaros. Si esto de aquí es alfa, a ver, que voy a coger un color distinto para este morado, por ejemplo. Si este es el ángulo beta, vamos a borrarlo un momento. Opa. Ahí está. Si este de aquí es el ángulo beta, ese de ahí es el ángulo beta, el que está dibujado en verde, ese ángulo es lo mismo que a 180, que sería todo esto. A ver. A 180, que sería todo esto. ¿Sí? Restarle este trozo de aquí, que coincide con alfa. Restarle este trozo de aquí, que coincide con este ángulo de aquí. ¿Vale? Entonces, ese ángulo... Uy, borré de más. Disculpad. Vamos a ver, vamos a reponer todo lo que borré sin querer. Teníamos aquí el seno, lo uníamos, esto es lo que llamábamos el ángulo beta, ¿vale? Fijaros que el ángulo que yo dibujé aquí en morado coincide con el ángulo que dibujé aquí en azul. Entonces, el ángulo que está dibujado en color verde, si yo le sumo el trocito morado, el trocito que está en verde más el trocito que está en morado suma 180. Con lo cual, el de verde va a ser igual a 180 menos el morado. Y el morado coincide con el que está dibujado en azul. Por eso yo puedo escribir el seno de beta, que es la parte verde, como 180 menos alfa, que es lo que coincide con azul. Y claro, vemos ahí que esto de aquí, que voy a escribir, esto sería el seno de alfa y esto sería el coseno de alfa. En rojo esto sería el seno de beta y esto sería el coseno de beta. El seno de alfa y el seno de beta coinciden porque los dos están en la parte positiva. Con lo cual esto va a ser igual, lo voy a escribir en negro mejor. Seno de beta sería igual al seno de 180 menos alfa y esto coincidiría con el seno de alfa. Y el coseno de beta es igual al coseno de 180 menos alfa, que es el mismo que el coseno de alfa, pero con el signo cambiado. La tangente de beta, que sería tangente de 180 menos alfa, es dividir estas dos partes. Y como es más por menos menos, pues menos tangente de alfa. Esto sería la forma de calcular un ángulo del segundo cuadrante y os voy a poner un ejemplo, ahora un ejemplo numérico. Vamos a ver, imaginémonos que yo quiero calcular el seno de 150. 150 es un ángulo que está en el segundo cuadrante y yo tengo que poner este 150 de esta forma, como 180 menos algo. Y para que me dé 150, esto sería 180 menos 30. Aplicando entonces esta fórmula de aquí, 180 menos 30 coincidiría con el seno de 30. Y si nos vamos a la tabla, el seno de 30
es 1/2, perdón, 1/2. ¿Vale? Ojo, no estoy pidiendo que la gente se estudie de memoria estas fórmulas. Yo lo que haría sería hacer este dibujo y ver si el seno, estos dos senos coinciden simplemente en, como van a ser simétricos, coincidir van a coincidir. Lo único que hay que ver es el signo, si están los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Y el coseno, que serían este de aquí y este de aquí, pues también ver si están hacia la izquierda o hacia la derecha, porque en tamaño van a coincidir. ¿Vale? Vamos entonces con los ángulos del tercer cuadrante y pasamos al negro. Ángulos del tercer cuadrante. Necesito de nuevo la circunferencia goniométrica. Vamos a hacer aquí los ejes de coordenadas y una circunferencia. Una circunferencia que vamos a centrarla ahí en los ejes más o menos. Cojo un ángulo ahora del tercer cuadrante, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo. Uno arbitrario, ¿eh? Lo uno. Y yo lo que quiero es calcular este seno y este coseno. Bien. Me voy al simétrico del primer cuadrante. Y fijaros lo que sucede. Igual que antes, lo voy a pintar esto en rojo. Aquí tengo un ángulo alfa. ¿Vale? Yo quiero calcular este ángulo beta. Pero resulta que si yo lo cojo en azul, el ángulo alfa coincide con este trozo de aquí también, por simetría. Alfa en rojo y alfa en azul coinciden. Con lo cual yo el ángulo beta lo puedo poner como 180, que sería todo este ángulo hasta aquí, más este trocito que es alfa. 180 más alfa. Bueno, pues entonces paso al color negro y sería seno de beta va a ser igual al seno de 180 más alfa. Coseno de beta, lo mismo, coseno de 180 más alfa. Y tangente de beta, pues lo mismo, tangente de 180 más alfa. Ahora bien, fijaros por simetría. El seno que yo busco es este de aquí. Este de aquí. Y el coseno es este, ¿verdad? Vale. El seno es ese y el coseno es ese. El de alfa, resulta que el seno es este y el coseno es este. Fijaros que el seno coincide, tiene el mismo tamaño, pero uno está hacia arriba y otro está hacia abajo. Luego tienen el signo cambiado. Este sería menos seno. Uy, me falta el igual. Menos seno de alfa. Y esto sería menos coseno de alfa. ¿Vale? Porque el coseno también uno está a la izquierda y otro a la derecha. Luego la tangente, que es dividir uno entre otro, menos por menos es más, sería igual a la tangente de alfa. Y estas serían las fórmulas del tercer cuadrante. Un ejemplo. Si yo quiero calcular el coseno de 210, lo tengo que poner como 180 más alfa. El coseno de 180 más 30. Y como los cosenos están uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, esto va a ser igual a menos coseno de 30, que si me voy a la tabla sería menos raíz de 3 partido por 2. Y por último, el cuarto cuadrante, y con eso acabamos este vídeo. Ángulos del cuarto cuadrante. Y vuelvo a necesitar otra vez los ejes de coordenadas. Vamos allá. Vamos a por la circunferencia de nuevo. Hago la circunferencia. La centro. La circunferencia quedó ovalada. La voy a borrar. La hago de nuevo. Más o menos así. Esta sí quedó bien. Y la centro también más o menos aquí en los ejes. Y nos vamos con el cuarto cuadrante. Razonamiento similar, ¿vale? Tengo aquí un punto del cuarto cuadrante que lo voy a poner aquí. Este sería el seno y este sería el coseno. Me voy al simétrico. Lo dibujo en verde, por ejemplo.
el simétrico sería este punto de aquí. Vale, yo aquí tengo el ángulo alfa en verde, esta vez, y quiero calcular el ángulo beta, que es todo esto, en rojo. Fijaros que el ángulo alfa en verde coincide con el ángulo alfa en azul. Entonces yo el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta lo puedo poner como toda la circunferencia, que son 360 grados, seno de 360 grados, menos el ángulo alfa que está en azul, menos ese trocito. El coseno de beta sería coseno de 360 menos alfa, perdón, no es beta, menos alfa. Y la tangente de beta sería tangente de 360 menos alfa. Bien. Razonando en el dibujo, fijaros, los dos cosenos coinciden, que serían estos dos de aquí. ¿Vale? Los dos están hacia la derecha y coinciden. Y el seno, el verde está hacia arriba y el negro está hacia abajo, con lo cual tienen el signo cambiado. Entonces, vamos a borrar aquí un segundo. Si los dos cosenos coinciden, pues el coseno de 360 menos alfa va a ser igual al coseno de alfa. Y los senos, al tener el signo cambiado, esto va a ser menos seno de alfa. La tangente, con lo cual, tiene signo negativo, porque más por menos es menos. ¿Sí? Y un ejemplo de esto, pues el seno, por ejemplo, de 315 grados. Esto es lo mismo que el seno de 360 menos 45. Con lo cual coincide con menos seno de 45, que es menos raíz de 2 partido por 2. Una cosa, el ángulo del cuarto cuadrante, podéis escribirlo así como 360 menos alfa, o también lo podéis ver escrito de la siguiente forma, ¿vale? El seno de beta lo podéis ver escrito como seno de menos alfa. ¿Por qué? Os dije antes que aquí se empieza a contar en positivo y aquí se empieza a contar en negativo. Entonces, fijaros, si lo que está en verde es alfa, pues lo que está en azul sería menos alfa, porque es ir hacia abajo, ¿vale? Entonces podréis ver la fórmula tanto escrita como 360 menos alfa como simplemente menos alfa. Y el resultado va a ser el mismo. Esto sería menos seno de alfa. El coseno de beta sería lo mismo que coseno de menos alfa, que es el coseno de alfa, y la tangente de beta sería tangente de menos alfa, que es menos tangente de alfa, ¿vale? El ejemplo de antes, por ejemplo, que nos pedían el de 315, podemos poner el seno de 315 como seno de menos 45, el coseno de 315 como el coseno de menos 45 y la tangente de 315 como la tangente de menos 45. Calcularíamos en función de las fórmulas esto y estaría. ¿Vale? Nada más. Con esto acabamos la primera parte del tema y cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Venga, un saludo.